señores, la ley de partidos avanza, algunos medios incluso dicen, estamos en la recta final, se está acabando la legislatura. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 18, ya cumplió los 18 años. El proyecto de ley, sí, lo cumple el próximo año, creo ya. Tiene 17, a punto de ser mayor de edad. Sí. Ese proyecto de ley, sí, de la ley de partidos y la ley electoral, tan necesarios ambos proyectos para que, digamos que tengamos algún mecanismo regulador de los partidos que sea un poquito más eficiente que la ley del 97, porque no es que no tenemos, y yo creo que eso es importante señalarlo, es que aquí incluso la pasada Junta Central Electoral decidió a veces no poner en funcionamiento la ley con la que contaba, que está desfasada en algunos de sus artículos, pero que perfectamente pudo haber sido utilizada para otras cosas, entre ellas regular mucho mejor la fiscalización de las organizaciones políticas. Y la pasada Junta Central Electoral decidió cruzarse de brazos. Pero, o sea, aquí tenemos partidos políticos que manejaron millones, decenas de millones de pesos y entregaron informes de 2 o 3 hojitas diciendo 200 millones, 100 millones en gasolina, estoy poniendo cualquier ejemplo, 100 millones en gasolina, tanto en, no sé, en oficina, sin un desglose, decir, en tanta oficina, tanto. Y sin documentos que sustenten esa información contenida en esos informes. Porque, con lo cual se pone de relajo a la gente. Hasta ahora no se tiene la práctica desde los partidos políticos de hacer informes debidamente auditados, informes detallados de los recursos que utilizan, que gastan. Bueno, porque recordemos que aquí tenemos el financiamiento mixto. Creo que ayer el presidente del CONEP hablaba de este tema, del financiamiento mixto, y que hay que fortalecerlo y afianzarlo. Sí, en República Dominicana tenemos el financiamiento mixto. Lo que pasa es que ese financiamiento mixto que existe en el país está muy débilmente regulado. Es un financiamiento que, a pesar de, bueno, que nosotros lo que teníamos era financiamiento esencialmente de fuente privada hasta la década de los años 90 y se hizo una reforma que permitió el financiamiento público. ¿Qué pasa? Que la legislación dominicana solo establece con claridad procedimientos y mecanismos para fiscalizar el financiamiento que procede del Estado. Y hay mucha permisividad, muy poco control del financiamiento procedente de fuentes privadas por parte de los partidos políticos. Y esto tiene riesgos muy altos, riesgos en 2 direcciones. Una, de que, como ha pasado en nuestro país, de que grupos económicos, de que sectores corporativos estén financiando la política con el propósito de obtener ventajas en la relación con el Estado, de obtener beneficios. Y lo que ha pasado con los distintos empresarios acá, o el escándalo de Odebrecht, es un ejemplo bastante claro de este tema, como lo es las relaciones que ha tenido la política con otros grupos empresariales. Pero además, el riesgo de que financiamiento o dinero procedente del crimen organizado estén llegando a la política y financiando la política, porque es muy fácil, si no hay control o fiscalización de las fuentes privadas, que dinero procedente de lavado o del crimen organizado, bueno, la política se usa para el lavado también, esté entrando en este tipo de actividades en el país. Pues precisamente ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada promovió y desarrolló un foro sobre la ley de partidos, donde el enfoque principal era el tema del financiamiento, que sigue siendo uno de los nudos más importantes de la discusión de los legisladores con relación a este tema. Y el presidente del CONEP me pareció muy interesante que hablara en su discurso de una propuesta que busca que se transparenten los aportes que reciben las organizaciones políticas, porque sabemos, primero, que desde el mismo empresariado en algún momento había resistencia a que se publicara quién daba el dinero. Tomemos en cuenta que el voto en República Dominicana es secreto y el aporte directo económico hacia una organización o un candidato de alguna manera revela un apoyo
no sé si tanto una simpatía, pero un apoyo a esa candidatura. El hecho de que se transparente esta información tiene otras consecuencias. Está la particular y la personal, que era la que se estaba viendo al hacer la oposición, de que probablemente a una persona no necesariamente le interesa que todo el mundo sepa que quiere apoyar a ese candidato, insisto, porque el voto precisamente es secreto. Pero están las otras consecuencias que hemos tenido de dinero que llega a los partidos políticos sin que se sepa de dónde salieron esos recursos y los posibles favores que se deben después porque ese dinero llega comprometido. Entonces, que desde el CONEP se planteara esta posición es importante. Muy interesante, claro. Ahora, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio Castaños Guzmán, también tuvo una amplia ponencia donde planteó unos 7 u 8 puntos importantes que él entiende deben ser destacados para la modificación y la aprobación de ambas leyes, la de partido y la ley electoral. Entre ellas, un dato importante que dio es que en lo que va de elecciones en la República Dominicana del 98 para acá, del erario se han invertido 12.220 millones de pesos en los partidos políticos, y dice que para las próximas elecciones ese monto, esa cifra, ascendería a 15.680 millones de pesos. En sus declaraciones hizo varias observaciones, yo solamente me voy a referir a 2 o 3. Entre ellas, él considera que deben penalizarse los aportes de contratistas del Estado que hagan esa contribución a la organización política en el momento en el que esté ejecutando una obra. Eso ayuda también porque recordemos que el caso Leonel Fernández Félix Bautista, que cuando se sometió a la justicia el doctor Leonel Fernández, caso que no avanzó, uno de los temas que se utilizaban era, supuestamente se tenían varios testigos que alegaban que se les había obligado, siendo contratistas del Estado, se les había obligado a hacer aportes a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a cambio de liberarle cheques. Ese fue uno de los temas que se discutió en ese expediente que no llegó a la justicia, pero fue uno de los casos que se contempló. De todas maneras, la visión del presidente de la Junta lo que busca es invertir este proceso y que no haya aportes de contratistas en busca también, me imagino, que de otro tipo de favores y otro tipo de contratos dentro de la administración. Él entiende que los votos de los regidores, el voto preferencial de los regidores debe ser separado y realizarse en otro momento. Él llamó esto como un pandemonium, dice incluso que la cantidad de boletas diversas que tiene que ejecutar la Junta para las próximas elecciones es extraordinaria. Dice, para las próximas elecciones del 2020, implican la confección en su totalidad de 450 tipos de boletas electorales diferentes para dar cabida a la promoción de boletas cerradas y desbloqueadas de 1.164 regidores y sus suplentes y 730 vocales. Él entiende, dice, si volvemos a la boleta cerrada y bloqueada, en el nivel municipal el número de boletas electorales distintas se reduciría a 450 y de 450 a 164, disminuyendo la complejidad de las elecciones, dice Julio Castaños Guzmán. Otro de los puntos fue la regulación de la participación en los medios de comunicación, un tema que se debatió también entre los panelistas, que haya regulación del tiempo y regulación de las encuestas. Digamos que igualdad de condiciones para participar en los medios de comunicación. Y por último, me referiré al tema del debate. Él entiende que debe institucionalizarse el debate como un mecanismo para que el votante tenga mejor información de calidad sobre las personas que aspiran a ocupar cargos públicos. Y sobre el tema del financiamiento, Javier, se me quedaba un dato. Él dice que toda la transparencia con relación a este tema permitiría evitar que haya prevaricación y de esa forma, digamos que habría consecuencias a la hora de identificar posibles fuentes de financiamiento que sean ilegales. Sí, hay que recordar que todo este proceso de reforma que la sociedad ha estado demandando del sistema político y electoral
tienen que ver con propósitos que se entienden ayudarán a fortalecer la democracia en el país. En primer lugar, esta reforma debe ayudar a generar una mayor equidad en la competencia electoral entre las distintas fuerzas, tiene que ayudar a mejorar la democracia interna de los partidos políticos, a mejorar la institucionalidad de los partidos políticos y a hacer más transparente la relación entre el dinero y la política. Esos son los propósitos de un proceso de reforma de esta naturaleza. Y a ese tema de la relación dinero y política, del financiamiento de la política, hay que prestar mucha atención. Ese es un tema clave, y es un tema clave porque lo que pasa con el tema de financiamiento de campaña durante un proceso electoral afecta y determina cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los políticos desde la administración del Estado y la relación que van a tener con el sector privado o con los financiadores de la política. Es decir, hay una relación estrecha entre forma de financiamiento de la política y corrupción en la administración pública. Y si no se atiende este tema del financiamiento de la política, pues difícilmente se pueda avanzar en el tema de mejorar y combatir la corrupción en nuestro país. Y rápidamente, para mí, en el tema de financiamiento, 4 cosas esenciales. Una, hay que apuntar a reducir los costos de las campañas electorales en el país. Esto es alarmante. Lo que tienen que gastar los partidos y los candidatos en una campaña es sumamente alto en comparación con otros procesos electorales. ¿Cómo se reduce el costo? Tú lo decías, reduciendo tiempo, el tema de acceso a medios de comunicación y estableciendo tope en el gasto durante la campaña. Esto ya lo comenzó a discutir. Y también el tope del financiamiento se discutió ayer también. Sí, bueno, que es otra cosa. Que es otra cosa, pero con relación a la campaña, que un partido no pueda gastar más de X cantidad, la comisión, una de las cosas que aprobó la Comisión Bicameral del Congreso fue de que ningún partido pueda gastar más del 1% del partido que recibe mayor presupuesto del sector público. Es al revés, Javier. Eso es lo que puede recibir de contribución, que no sea mayor del 1% del monto que se le va a ofrecer desde el Estado al partido que mayor ingreso reciba. Bueno, desde el monto que se le puede ofrecer desde una institución pública, porque del Estado ya está establecido que es el 0,5% en años electorales del presupuesto nacional, 0,5% del presupuesto nacional que se le aporta a los partidos. Lo que digo es que debe establecerse un límite de gasto, un tope de gasto en la campaña, cierto. Lo que hace referencia al 1% es al aporte que reciben los partidos políticos, pero tiene que establecerse un tope. Eso es lo que tiene que ver con gasto. Está el financiamiento público. Uno de los temas del financiamiento público es que es muy inequitativo en la República Dominicana y lo sigue siendo, y parece que no se apunta a avanzar mucho en esta dirección. Y tampoco, no se han puesto de acuerdo tampoco se ha hablado mucho del tema de el monto del financiamiento del Estado. Para mí es demasiado alto el aporte que hace el Estado a los partidos políticos y va a crecer porque en la medida que crece el ingreso nacional, el aporte que hace el Estado a los partidos políticos crece, cuando en otros países no es así, hay otras modalidades. Está el financiamiento privado, y del financiamiento privado ya hemos hablado. Me parece muy importante la propuesta de que quienes sean contratistas, y yo diría no solo quienes sean contratistas en ese momento, sino los que vayan a hacer contrato por el próximo año, próximos dos años, no financien la política, porque eso puede incidir. Y por último, el tema, para mí, que es necesario, en otros países existe, de que se cree una instancia especializada de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos con la competencia profesional, económica, con los recursos tecnológicos y humanos. Eso sería una instancia dependiente de la Junta. No.
Es una instancia dependiente de la Junta Central Electoral, porque la Junta, con los mecanismos que tiene en estos momentos, no puede realizar en las dimensiones en que se ha estado debatiendo una fiscalización efectiva. Debe haber una instancia especializada, que puede ser al interior mismo de la Junta Central Electoral, en estrecha coordinación, claro, con la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, para que el tema de fiscalización pueda ser efectivo. Y de nada vale que firmemos y aprobemos muy buenas leyes si no hay voluntad política para que esos artículos se respeten. Así que empecemos por ahí, por crear leyes que posteriormente también se cumplan, y para eso se necesita observación de los ciudadanos a esos políticos, en este caso son políticos, que tienen que poner a prueba todo este sistema. Han avanzado en muchos temas, en algunos de los que citó Javier no se han cerrado aún, entre ellos el tema de la distribución de los ingresos que se ofrecen desde el Estado. Esas proporciones no están claras, podría haber modificaciones. Está el tema de la cuota de la mujer también en discusión, pero quedan 2 o 3 semanas y es importante que se diga que están trabajando a través de una comisión bicameral donde están consensuando cada vez más puntos antes de llevarlo al Pleno del Congreso. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos, nuestra conversación con el ingeniero Antonio Almonte, presidente de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno.